el Shiur número 5 hablamos acerca de la estructura espiritual encomendada al ser humano para de esta forma él sea capaz de crear eventos dulces en su propia existencia. Dijimos en este Shiur, en el Shiur número 5, cómo el deseo es el motor que impulsa toda la realidad y que éste tiene dos aspectos. El deseo tiene el aspecto de recibir para uno mismo, que se conoce como egoísmo, y el deseo tiene otro aspecto que se llama el deseo de recibir de forma altruista, que tiene como objetivo el beneficio del bien colectivo. Este deseo activa la voluntad del ser humano, que en hebreo se dice ratzon, la cual a su vez solo tiene dos aspectos: el aspecto de desear y el aspecto de hacer, de actuar. Y la voluntad, por medio del deseo, activa los pensamientos, los cuales también tienen dos aspectos, que se conoce como el aspecto general del pensamiento y el aspecto del detalle del pensamiento. Y es así como surge una idea, la cual se irá moldeando en los planos espirituales hasta llegar a las intenciones de actuar. En hebreo, la intención de actuar se conoce como kavanah. La kavanah es en esta etapa en donde la Kabbalah nos brinda las herramientas para activar las raíces espirituales de esta idea para que se torne una realidad. Y es en este punto en donde se nos indica hacer un aspecto que se llama las unificaciones. Estas unificaciones se hacen por medio de las letras sagradas, por medio de los códigos hebreos, de los códigos del alefato hebreo. Y la sefirá de Jochma, que es la sefirá de la sabiduría, que tiene una primera restricción llamada el Tzimtzum Aleph, la primera restricción, tiene en su interior 22 luces. Estas 22 luces son la esencia espiritual de toda la realidad que existe, de todo lo que observamos como realidad alrededor nuestro. Estas son las 22 letras hebreas, que son 22 recipientes de energía a través de los cuales se hicieron todos los olamot, todos los mundos. Y estas 22 energías, estas 22 fuerzas son inoculadas en la sefirá de Binah, en donde surge el entendimiento, y a través de una sefirá intermedia que se llama Da'at es como obtenemos el conocimiento para activar las raíces espirituales de todo lo que conocemos como la realidad. Estas unificaciones, en este momento en donde la Kavanah debe surgir, es en el momento en que hacemos las unificaciones que en hebreo se llama Yekutim. Viene de Yekut, de unificar. Hacemos las unificaciones con los nombres sagrados, que son combinaciones de los 22 recipientes de energía que salen de la sefirá Jochma y embarazan a la sefirá Binah. Es en este punto en donde hacemos las unificaciones con los nombres sagrados, y la Kabbalah, nos brinda una ingeniería cósmica, una tecnología cósmica que ahora está al alcance del denaro. Eso es, en términos generales, lo que vemos en el Shiur número 5. Es por esa razón que podemos comprender que la voluntad implica lograr un objetivo. Una vez que se activó la voluntad, tiene un objetivo que lograr. Y una vez alcanzado el objetivo, nos damos cuenta que el deseo ha sido saciado y que la voluntad se vuelve limitada. Una vez alcanzado el objetivo, la voluntad se pone otra vez en cero y el ser humano desea otra vez ser saciado. Y en este punto entendemos los dos aspectos de la voluntad. Y entendemos dos cosas. Número uno, que de acuerdo a las acciones del individuo conocemos la voluntad de este individuo. Y número dos,
que por medio de sus acciones jamás podremos conocer ni su capacidad ni su potencial. Y esto solamente revela los dos aspectos de la voluntad, que son lo que el individuo desea y número dos, lo que el individuo en realidad desea hacer. Hasta aquí nos hemos referido a la voluntad humana y a su capacidad creativa. Pero ¿qué podemos decir acerca de la voluntad divina? ¿Qué podemos decir acerca de la creatividad divina? Bajo esta misma estructura fue creado todo en 6 días. Y en el principio existió la voluntad divina de crear los mundos. El Eterno tuvo el deseo de crear seres vivientes de todo tipo y de todas las especies. Y esto activó su voluntad. Y lo llevó a los pensamientos de las generalidades y al pensamiento de los detalles. Imprimió ambos aspectos en todas sus creaciones. Y en el momento de las intenciones, de las kavanot, hizo las unificaciones con las letras del alefato hebreo, y a través de ellas hizo todo lo creado. E imprimió combinaciones de estas letras en cada alma de cada ser viviente que existe en todos los mundos. Hasta en el objeto inanimado aparentemente más insignificante, allí hay una combinación de estas letras que activan sus raíces espirituales y le dan su existencia. O sea que Hakadosh Baruj Hu hizo unificaciones, hizo Yihudim para crearlo todo. Este es el secreto de las meditaciones. Este es el secreto de meditar Yihudim, porque nos hace creadores de realidades. Y la voluntad, al igual que el pensamiento, son ocultos, están escondidos y solo son conocidos por su dueño. Y la voluntad del hombre es su pura esencia y puede expresarse de tal modo que otros la conozcan y que otros también la disfruten. De modo similar, la creación de los mundos es la manifestación y revelación de la voluntad del Creador, de la voluntad divina. No podemos sacar ninguna conclusión en base a la realidad que vemos de su capacidad ni de su potencial. No podemos sacar esa conclusión en base a su creación. Así como no podemos sacar conclusiones de la capacidad y del potencial del ser humano en base a lo creado, porque una vez logrado el objetivo, la voluntad está limitada. Todo lo que logramos crear tiene un límite. Una vez que ha sido creado, tiene un límite, tiene una frontera y no puede ser más de lo que fue creado. Pero eso no identifica ni su capacidad ni su potencial, los cuales son mayores e ilimitados. La capacidad del ser humano es ilimitada, al igual que la capacidad del Creador. El Creador limitó su voluntad en función de su objetivo, crear los mundos, crear al verano. O sea, cada uno de nosotros tiene la potencialidad y la capacidad de creación en forma ilimitada. Pero una vez que alcanzamos el objetivo, se volvió limitado. Y es así entonces que podemos sacar conclusiones, que todo lo que
lo que surge como una realidad, una vez convertido en realidad, está limitado. Y una vez que surge como una realidad, el deseo ha sido saciado y el deseo de recibir para uno mismo es insaciable, nada lo sacia, nada lo satisface. En cambio, el deseo de recibir en forma altruista para el beneficio de los demás y del bien común, una vez que alcanza el objetivo, este se siente satisfecho y se siente en su máxima expresión de conciencia y de humanidad, al igual que el Creador. Con respecto a la voluntad divina tenemos entonces dos aspectos. Y atención, porque vamos definiendo aquí terminología, términos, para que puedan entender en realidad en qué consisten los estudios de Kabbalah, ¿verdad? Entonces, todos estos conceptos que hemos estado brindando en estos shurim, los estados del alma, son la base para que cualquier persona en este mundo pueda entender lo que significa estudiar Kabbalah. Estas son las bases. Estamos sentando las bases para que las personas puedan estudiar Kabbalah. Entonces, la voluntad divina tiene dos aspectos. Un aspecto se llama la voluntad divina ilimitada. Se llama sin fin. En hebreo, sin fin se dice Ein Sof. Ein significa sin y Sof, fin, ¿verdad? Ein Sof. Esa es la voluntad divina ilimitada. El otro aspecto de la voluntad divina es una voluntad divina limitada, que se llama emanaciones. Y emanaciones en hebreo se dice sefirot. Entonces tenemos, por un lado, la voluntad ilimitada del Creador, que se llama Ein Sof, y por otro lado tenemos la voluntad limitada del Creador, que se llama emanaciones o sefirot. Es decir, Hakadosh Baruj Hu creó un mundo limitado a través de su voluntad limitada llamada emanaciones, sefirot. Este tema es fundamental para la comprensión del estudio de la Kabbalah. Y surge la pregunta, ¿qué son las sefirot entonces? ¿Qué son esas ruedas que miramos allí en todos los shurim de Kabbalah? ¿De dónde salieron? Ok, se dice emanaciones, es la voluntad limitada del Creador. Se dice emanaciones, que en hebreo se dice sefirot. Las sefirot pueden ser definidas como segmentos de la voluntad limitada del Creador. Repito, las sefirot pueden ser definidas como segmentos de la voluntad limitada del Creador. El Eterno quiso crear un mundo carente, un mundo limitado, para que los seres humanos, que son los únicos seres creados dotados de libre albedrío, corrijan su imperfección a través de un sistema que se llama servicio al Creador, que en hebreo se dice Avodat Hashem. El Eterno hizo un mundo, o los mundos, en forma limitada, para que el ser humano pudiera corregir sus imperfecciones con su libre albedrío, a través del servicio al Creador llamado Avodat Hashem. Si Hakadosh Baruj Hu hubiera creado un mundo perfecto, en base a su capacidad ilimitada, o Ein Sof, los mundos serían totalmente perfectos y no habría lugar para el trabajo espiritual, no habría lugar para la corrección del hombre. El Creador quiso expresar su voluntad limitada en forma gradual, revelación tras revelación. Y las 10 sefirot son los poderes a través de los cuales el Eterno creó los mundos. Y ellos, estas sefirot,
son el instrumento a través del cual se revela su voluntad limitada.